Bueno, pues empezamos la segunda parte o bloque del tema. El tema hemos estado viendo ya los límites, la definición y las indeterminaciones. Hemos aprendido a resolver cierto tipo de indeterminaciones. Hay muchas más, que serán el año que viene. De esto deberíamos hacer más ejercicios. He mandado unos pocos, algunos dicen que son muchos, pero tenéis que hacer cientos. Teóricamente deberíais vosotros por vuestra cuenta calcular más límites. Esto igual otras derivadas. No las que yo ponga, sino todas las que podéis hacer, porque cuanto mejor aprendéis la técnica, mejor va a ir. Vamos con el segundo bloque y va a ser la continuidad de funciones. Mira, una de las primeras aplicaciones que tienen los límites es el estudio de la continuidad de una función, es decir, dónde la función puede estar o no rota. La continuidad en las funciones se estudia punto a punto. Vimos una definición para continuidad en los cursos inferiores que era un poco ñoña para niños pequeños, pero en este año vamos a dar ya, como sabemos el concepto de límite, vamos a dar una definición un poco más seria, ¿vale? Más rigurosa. Bien, la idea intuitiva de continuidad es muy sencilla, aquí la tenéis. La definición más complicada de matemática, claro. Dice una función f de x es continua en un intervalo, en un trozo, ¿vale? Si para dibujar su gráfica en ese trozo no tenemos que levantar el lápiz del papel. Si usáis bolígrafo también vale, ¿eh? O una tiza. Bien, ¿qué quiere decir? Que no puede estar rota la función. Acordaos la carretera, una línea continua que no se puede cruzar, la línea punteada pues se puede cruzar, ¿verdad? Es esta rota, es discontinua, no es continua. Bueno, pues el concepto es ese. Bien, ¿por qué queremos estudiar la continuidad? Porque las funciones cuando están rotas y tienen agujeros y cosas así, suelen ser, a la hora de dibujar hay que saberlo, pero también suelen ser puntos muy importantes en las funciones. Precisamente esos puntos son conflictivos y son interesantes también, ¿eh? Así que hay que estudiarlos. Muy bien. La función a trozo que os enseñé hace poco la vamos a utilizar mucho en el estudio de la continuidad porque nos sirven como son bastante interesantes para estudiar continuidad, la función a trozo. Por eso he insistido un poquito en ellas, que tenéis que saber un poco dibujarla y cómo funcionan, ¿verdad? Bien, vamos a ver la definición de continuidad basada en el concepto del límite. Se dice lo siguiente: una función es continua en un punto x igual a a. Ojo que cuando yo digo punto x igual a, realmente un punto tiene dos coordenadas, la x y la y. Lo que pasa es que la y se saca de la función, sabiendo la x sacas la y. Por eso nuevamente cuando se habla de puntos solamente se da la coordenada x, por comodidad. No te dan a, b, ¿vale? Te dicen a. Vale, pues en un punto x igual a, una función es continua si cumple estas tres condiciones. Primero, debe existir el límite de la función en ese punto. La función debe estar definida en ese punto, es decir, debe existir la función en a. Y los valores anteriores deben coincidir. O sea, el límite y la función en el punto deben coincidir. Fijaros bien lo que se ha unido aquí. El tender a la meta y el llegar a la meta, ¿vale? Deben coincidir las dos cosas. Tender la función y cuando llega debe valer lo mismo que el límite. Entonces se puede decir que la función es continua y no está rota, ¿vale? Ese es el concepto de continuidad. De hecho, esta última definición, esta última que hay aquí es la definición de continuidad, porque esto incluye todo lo que hay aquí. Mirad, incluye lo primero, es el límite. Existe la función y son iguales. ¿Ves? Con todo esto está resumido en esto que hay aquí, como los mandamientos, que está resumido en dos, ¿no? Bueno, pues cuando pregunten la definición de continuidad, vosotros dais esto que hay aquí, escrito, ya está. ¿Y por qué se da así también? Porque cuando hagamos problemas vamos a hacer estos tres apartados por separado para comprobar la continuidad. Por eso suele dar también así. Pero esta es la definición, ¿vale? Muy bien, después hay también continuidad lateral. Claro, como estamos hablando de límites y hay límites laterales, pues también hay continuidad lateral. Una función puede ser continua por un lado y no serlo por el otro. Ahora voy a dibujar una para que veáis cómo podría ser. ¿De acuerdo? Entonces se expresa de esta forma. Es continua por la izquierda de A y se pone un menos ahí delante. Si el límite por la izquierda coincide con la función en el punto A. Y por la derecha, pues lo mismo. Mirad, esta función, que la conocéis ya perfectamente, que es la función raíz cuadrada de x, es una función continua en en todos los puntos. Si vais estudiando todos los puntos donde existe, claro, porque por aquí no existe, por el lado izquierdo no hay para valores negativos de la x, pero daros cuenta en este punto, qué curioso. ¿Es continua la función en el punto x igual a 0? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, no lo he dicho, para que una función sea continua, tiene que ser continua por la derecha y por la izquierda. Y lo mismo que una función tiene límite en un punto, tiene que tener límite por la izquierda y por la derecha en ese punto. Bueno, pues daros cuenta, el límite por la izquierda, por la derecha, para 0, tiende, cuando nos acercamos la x a 0, la función tiende a 0. ¿Vale?
O sea, la tendencia y lo que vale la función en cero, que es cero, coinciden. Pero cuando vienes por la izquierda, ¿qué pasa? No hay función, no hay tendencia, no hay límite. ¿De acuerdo? ¿Existe la función en cero? Sí, por la izquierda, sí, pero la función, ¿el límite existe? No, no hay función. Por lo tanto, la función aquí no es continua. ¿De acuerdo? Es una función muy típica, además, para preguntar, ¿esta función es continua en cero o no? En este punto, en 1, en 4 es continua, en 4 la función vale 2, ¿verdad? La raíz cuadrada de 4 es 2. Vale, ¿aquí es continua? Sí, por la derecha el límite tiende a 2, cuando te acercas a 4 la función tiende a 2, y por el otro lado, cuando te acercas a 4 por la izquierda la función tiende a 2, existe la función 2 sí, coincide, bueno, límite y continuidad y función coinciden, es continua ahí. Pero sin embargo en cero no, falta un lado, ¿de acuerdo? Por eso estaba dando ese ejemplo. Bueno, vamos para adelante. Discontinuidades, porque esto es lo bueno. A mí la continuidad no me interesa, porque la mayor parte de las funciones en casi todos los puntos son continuas. Me interesa donde no son continuas. Y eso es lo que vamos a trabajar más. Una función no es discontinua cuando no es continua, ¿vale? Y como se estudian punto por punto, ¿vale? Bueno, hay varios tipos de discontinuidad. Y los tipos de discontinuidad que hay se basan principalmente en si falla alguno de estos tres apartados que hay aquí, ¿vale? Si falla que exista el límite, si falla que no existe la función o si falla que no son iguales. Alguno de estos tres fallas da lugar a que haya varios tipos de discontinuidades y eso es lo que vamos a estudiar, ¿vale? Mirad, vamos a empezar por lo que se llama discontinuidad evitable. Se llama evitable porque se puede arreglar de alguna forma. Normalmente suele ser un agujero que tiene la función, un agujero en ese punto. Bien, mirad, vosotros siempre se empieza calculando el límite. Estas funciones, las que tienen discontinuidades evitables, siempre tienen límite, ¿vale? Tienen límite, pero le pasa una cosa a la función del punto. O bien no existe la función, hay un agujero ahí, es decir, tiendes, el límite existe porque tiendes, pero cuando llegas no hay nada. O bien el punto que tenía que estar ahí y coincidir con el límite no está ahí y se ha saltado, como si fuera un punto de un jersey, se ha saltado, se ha salido fuera. Por lo tanto, no coincide con el límite, ¿vale? ¿Veis? Muy bien. O sea que el límite no coincide con lo que es la función, bien porque no existe la función o bien porque existe pero es distinto. Os pongo dos ejemplos con los dos dibujos. Mirad, aquí tenéis una función, esta que hay aquí, que si calculáis el límite cuando x tiende a 3, veréis que cuando x tiende a 3, dibujada la función está aquí, cuando el x tiende a 3, la función tiende a 1. Por lo tanto, existe el límite por la izquierda y por la derecha, existe el límite. Pero cuando le des a x el valor 3, a la función le das el valor 3, me sale 0 partido por 0. No, eso no tiene sentido. Como límite, sí, se puede hacer algo. Es una indeterminación y se puede resolver. Pero como función, 0 divide con la calculación entre 0 y eso no tiene sentido. Por lo tanto, hay un agujero ahí, ¿veis? Existe el límite, pero no existe la función. Luego falla la definición de continuidad. Y aquí tendréis el otro caso. ¿Veis? Existe el límite, tiende a 2, la función cuando te acercas a 1 tiende a 2, pero el punto se ha saltado. ¿Veis? Cuando x vale 1, la función vale 3. Se ha saltado el punto fuera. Tendría que haber valido 2. ¿De acuerdo? Para estar relleno. Bien, ¿por qué se llaman evitables? Porque se pone a evitar. Esta, por ejemplo, se evitaría haciendo una función a trozos, diciendo, esta función es para todo x distinto de 3 y para x igual a 3 la función tiene que valer 1. Ya está, arreglado. ¿Vale? Sería una cosa así. Mira, lo pongo para que veáis. Esta función de antes se arreglaría así, diciendo como si fuera una función a trozos. Dices, pues x al cuadrado menos 5x más 6 partido de x menos 3, si x es distinto de 3 y si x es igual a 3, ¿vale? Pues entonces la función debería valer 1. Ya está, arreglado. Esta función ya es continua, ¿de acuerdo? Para cualquier valor de x es esta de arriba, pero para el de x igual a 3 es este de aquí abajo. Y con esto hemos arreglado. Por eso se llama discontinuidad evitable. Vamos a las inevitables. Se llaman inevitables o de salto. ¿Por qué? Porque cuando vas a calcular, porque este tipo de funciones están rotas, son funciones rotas y no se pueden arreglar, se llaman inevitables por eso. Y de salto porque al estar rotas es como un escalón, tienen un escalón, ¿vale? Bien, aquí ¿qué es lo que falla en este tipo de discontinuidades? Pues falla el límite. En la otra fallaba la función. En esta lo que falla es el límite. ¿Por qué? Porque o bien no existe el límite, porque falla algún límite lateral o porque no existe algún límite, o falla el límite por eso, por no existir, o porque existen pero no son iguales los laterales, ¿vale? Tienen límites laterales distintos, no por cada lado, ¿de acuerdo? Vamos a ver varios ejemplos. Mirad, aquí tenéis una función
aquí se ve claramente que cuando tú te acercas por la derecha a 1, la x a 1, la función tiende a 1, 2, a 3. Pero cuando te acercas por este lado, la función tiende a 2. Hay un salto. De hecho, el salto se calcula muchas veces y te piden que lo calcules. El salto se obtiene restando los dos límites, el de la derecha y el de la izquierda, en valor absoluto para que me salga siempre un salto positivo, En este caso es 3 menos 2, 1, una unidad de salto, ¿de acuerdo? Otro caso, aquí tienes otro también. Se ve claramente que son funciones que están rotas y no se pueden unir, ¿vale? Antes era un agujero que se rellenaba, pero es que ahora no se pueden unir. Por eso se llama discontinuidad inevitable. Y esta es muy típica, la conocéis ya. 1 partido por x, la función hiperbólica. Cuando tú te acercas por la derecha a 0, la función se va a más infinito, pero cuando te acercas por la izquierda se va a menos infinito. Fijaros, hay un salto infinito entre un punto y otro. Está rota. Esta es la típica, esta es muy típica. También las hay así, vamos. Esto también sería, ¿eh? Podría ocurrir que la función tuviera para acá y para allá. Esto supone que aquí está en x igual a 4. Pues esta función por la derecha tiende a más infinito cuando te acercas a 4, y cuando te acercas por la derecha y cuando te acercas por la izquierda a 4, la función tiende a más infinito. Una función también de salto, ¿eh? Aquí el salto infinito no se ve porque los dos van al infinito, pero vamos, también se le llama de salto, ¿de acuerdo? Entonces el salto puede ser infinito o puede ser finito, o sea, un número, ¿de acuerdo? Es que se obtiene restando los dos límites que tenga. Bueno, aquí siempre ha habido límites, pero puede ocurrir una cosa como esta. Por ejemplo, ya os he dicho, aquí lo que falla, en esta función, lo que fallaba es que no había límite por la izquierda. Límite por la derecha sí, por la izquierda no, pero tienen que estar los dos. Tienes que tener los dos límites para que exista límite. Pues esta es una discontinuidad también de salto, ¿vale? Falla, aunque no hay un salto aquí porque no se ve el otro trozo, pero falla uno de los límites, ¿de acuerdo? Más bien el salto es inevitable, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los tipos de discontinuidad, así que cuando yo los pida, que me estudiéis una función, vamos a hacer el estudio para que veáis, a ver si me da tiempo, vamos a verlo y veréis cómo se hace el estudio. Venga. Aquí os doy una función, mirad, la he dibujado aquí. Esta es una función a trozos. Tiene 3 trozos, 1, 2, 3. Una parábola, ¿veis? La he dibujado aquí. Una función racional, un poco complicadita, que está aquí. Esto para dibujar sería complicado, ¿eh? La parábola y la recta muy bien, pero esto es más complicado. Y 3x, que es una recta. La dibujo una recta del eje real y los 3 trozos que hay, ¿verdad? Veis que enganchan en el menos 2 y en 0. Bueno, cuando se va a estudiar la continuidad, te dicen que estudies la continuidad de esa función, tú tienes que ver los puntos conflictivos donde puede haber problemas. Y los problemas suelen ser siempre donde engancha una función con otra. Entonces, como mínimo aquí hay que hacer el estudio en menos 2 y en 0. Como mínimo, ¿veis? En menos 2 y en 0. ¿De acuerdo? Pero también hay que estudiar aquellos casos en que den problemas a algunas funciones por su cuenta, ¿vale? Así que sería conveniente estudiar los dominios. Por ejemplo, el dominio de esta es todo R, así que no va a dar ningún problema en el trozo en el que está definida. El dominio de esta otra es todo R menos el menos 1, porque hace 0 el denominador, ¿de acuerdo? Y resulta que menos 1 está aquí, así que da problemas. Ese también hay que estudiarlo. Y esta, que es una recta, su dominio es todo R, ningún problema, no hace falta, no nos va a dar problemas. Así que los puntos de estudio van a ser x igual a menos 2, x igual a menos 1 y x igual a 0. Son los 3 que vamos a estudiar. Y vamos con el primero. Primer punto. En x igual a menos 2. Bien. En x igual a menos 2 empezamos aplicando la definición del límite. La escribo aquí para que la recordéis. La definición dice que esto tiene que ser igual a esto, ¿verdad? Cuando en x igual a menos 2, cuando x tiene el límite, tiene que coincidir con la función. Vamos a empezar siempre con el límite, ¿vale? Límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x. Muy bien, pero esto es una función a trozos, y cuando yo me acerco a menos 2, vamos a tener que trabajar con límites laterales. Solamente se utilizan los límites laterales en las indeterminaciones k partido por 0 y en esto, lo trabajáis con trozos. Entonces aquí vamos a ver qué pasa por la izquierda y por la derecha. Así que aquí aparte hacemos límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. ¿Vale? Bien, cogemos el trozo que va por la izquierda, ya lo pongas aquí izquierda, aquí no hace falta poner izquierda, porque voy a poner el trozo que va por la izquierda. Por la izquierda de menos 2 va x al cuadrado menos 5. Y cuando x tiende a menos 2, sustituimos, serían 2 al cuadrado 4 menos 1. Vale. Y esto sería el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Yo no lo pongo derecha porque voy a coger la que va por la derecha, que es la
racional. Y esta, sustituimos menos 2, da 4. 4, aquí va menos 6. 6 menos 6 da 0. Partido, me parece que será el 0, ¿no? Menos 6, 4 y 2 son 6, 0. Menos 2, menos 1, menos 3, da 0. Bueno, estáis viendo límites laterales distintos, ¿vale? Significa que no existe el límite, porque tenía que ser iguales, así que aquí ponemos que no existe. Ni no continúo ya, porque en cuanto falla el límite, por eso hay que empezar siempre por el límite, no hace falta seguir. Ya podemos decir que es en x igual a menos 2 es discontinua, inevitable o de salto. Y os voy a calcular el salto. El salto sería el valor absoluto de menos 1 menos 0, que es 1. ¿Vale? Ya está. Vamos al siguiente. En x igual, voy a probar primero el 0, ¿de acuerdo? Porque son los dos trozos donde se enganchaban los trozos. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y perdón, primero tengo que poner aquí límite cuando x tiende a 0. Vale. Izquierda y derecha. Bien. Límite cuando x tiende a 0. Cogemos la que va por la izquierda, que la tenemos aquí, que es la racional. Aquí es más 2, no, más 1. Más 1. Más 1 aquí. Y límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que sería la que va por la derecha es 3x. Vale. Pues cuando x tiende a 0, sustituimos el 0 y me queda 2 partido por 1, que es 2. Y aquí me quedaría 0. Bueno, pues aquí también hay una discontinuidad. Esto es distinto. Luego es una discontinuidad también de salto, ¿eh? En x igual a 0 es discontinua, inevitable o de salto, ¿vale? Y el salto sería 2 menos 0, 2. Y nos faltaría en x igual a menos 1. Bien. Pero en x igual a menos 1, como está a la izquierda y a la derecha de menos 1, es la misma función, aquí no hace falta trabajar límites laterales. Aquí simplemente calculáis el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función. Solamente si me saliera del tipo k partido por 0, entonces sí, tengo que hacer los límites laterales. Aquí saldría menos 1, 1 y 2 son 3, menos 3, 0 partido por 0. Yo creo que sí, ¿no? Serían 1, 2 y 1, 3, menos 3, 0. Bien, si esto lo descomponéis en factores, seguramente aquí arriba va a ser x menos 1 por x... esto es x más 1. Tiene que ser x menos 1. Por x menos 2 más 2. Menos 2. No me acuerdo ahora. Sería, es que por no descomponer en factores, porque si no tardo mucho. Bueno, voy a hacerlo yo, ya está. Pongo aquí menos 1, 1, menos 1, 2. Estos son 2. Menos 2, 0. Sería x más 2. X más 2 por x más 1. Aquí es que es más concholes, por eso estoy yo haciendo mala cosa. Vale, pues se van los 2 y me queda el límite cuando x tiende a menos 1 de x más 2. Que quedaría menos 1 más 2, 1. Vale, ¿existe el límite? Sí, vale 1. Vamos al siguiente paso, que sería, el siguiente paso es, primero es el límite, el siguiente es, ¿existe la función? Vamos a ver si existe la función en x igual a menos 1. Y me sale 0 partido por 0. No existe. ¿De acuerdo? Falla la función en el punto. Luego es discontinua, evitable en x igual a menos 1. Porque falla la función. El límite sí que existe, pero la función no. ¿De acuerdo?